Hoy os traigo un lunes podcastero de esos un poquito más largos, en el que no voy a recomendar solo un podcast, sino que voy a recomendar un evento podcastil. Os voy a hablar de la iniciativa Assassin's Creed. Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Ocio 2.0? Bienvenidos a vuestro podcast favorito de recomendaciones breves sobre cosas para hacer en el tiempo libre. Hoy estoy aquí paseando a mi perro y paseando también a mi hijo, que a lo mejor lo hice un poquito de fondo. Di hola, Leo. Y vamos a recomendar un evento podcastil, como decía. Hoy os voy a hablar de la iniciativa Assassin's Creed. ¿En qué consiste? Pues vosotros ya sabéis que formamos parte de la iniciativa Podgaming, que es un grupo, una agrupación de podcasts que unimos fuerzas para colaborar juntos, para hacer colaboraciones, valga la redundancia, para recomendarnos entre nosotros, y hacemos varios eventos. Entre una de las actividades está el podcast mensual, con varios miembros del grupo, y como otra de las actividades, pues son eventos que hacemos cada varios meses, en el que nos unimos muchos podcasts para hablar de una saga de videojuegos muy famosa. La primera que hicimos fue Zelda, The Legend of Zelda, que tuvo mucho éxito, funcionó muy bien, muchas descargas, muchos suscritos a la lista de reproducción y funcionaron muy bien los episodios. El segundo evento que hicimos fue el de Pokémon. De ambos os hablé por aquí, por el podcast, así que os sonará. Y ahora le toca el turno a Assassin's Creed. Para los que no sepáis en qué consisten este tipo de eventos, pues, como decía, nos unimos varios grupos, cada uno de ellos en su propio podcast trata una de las entregas, uno de los juegos. Y algunos, si a lo mejor esa temática no encaja perfectamente con el estilo de su podcast, pues lo que hacen es tratar otro tema. Por ejemplo, si tú tienes un podcast que habla de historia, pues entonces no te va a encajar hacer un análisis de un juego o dedicarle un programa especial a un juego. Entonces lo que hace ese podcast es hablar, por ejemplo, de la historia de los juegos o de la historia que hay detrás de la saga, ¿vale? Pues algo así es lo que han hecho algunos de los miembros y os voy a contar. Bueno, antes de deciros quiénes son, unimos todos los podcasts en una playlist. La playlist la tenéis en iVoox, los que están en Spotify también los tenéis en una playlist en Spotify, y los que uséis Apple Podcast, pues también hay una lista de reproducción en esa plataforma a la que os podéis suscribir. Os pasaré los enlaces en cuanto pueda y los pondré aquí en las notas del programa. Y ahora sí que sí, voy a deciros qué miembros han participado en el evento. Tenemos que Sector Gaming, los amigos de Sector Gaming, como ya suelen hacer y ya es costumbre, se encargan del episodio 0, que es decir, una introducción a lo que es el evento, que hablan de la saga, hacen un repaso breve de todas las entregas que hay y pues hablan un poquito de la importancia que ha tenido esta saga. Después le toca el turno a Vivo Entre Muggles, un programazo que habla sobre la mitología que hay detrás, es decir, cuál puede ser el origen de los asesinos en la vida real, en qué mitos se pueden haber basado para crear a los asesinos, a la Orden de los Templarios, etcétera. Pues también la de los ocultos que vemos en otras entregas de los juegos, cuál podría ser el origen de la hoja oculta, etcétera. Todas esas cosas que hay por detrás de la saga, pues nos la cuentan Vivo Entre Muggles. Bueno, seguimos con más podcasts. Tenemos The Last Players, que ellos se encargan de hablarnos de la primera entrega, del primer Assassin's Creed. Después tenemos a Ocio 2.0, este mismo podcast, que si estáis suscritos ya lo habréis visto, que hablaba del Assassin's Creed Bloodlines, la entrega de PSP. Luego tenemos también a El Séptimo Cielo,
del Séptimo Cielo, Xavi se encarga de hablar de Assassin's Creed 2, una de las entregas más queridas de la saga. Después le toca el turno a Punto de Partida, que nos habla de Assassin's Creed La Hermandad. Después le toca el turno a mi otro podcast, Game Age, en el que hablamos del Revelations, el tercero de la trilogía de Ezio. Luego le toca el turno a Sin Pelos en los Beats, y ellos lo que hacen es un debate muy estilo de su podcast, en el que intentan decidir o intentan llegar a una conclusión de si es una saga sobrevalorada o no. El día siguiente publicaron los amigos de... Bueno, le tocaba el turno a Wild Dungeon Podcast, pero como tuvieron un contratiempo y no podían grabar, nos unimos varios miembros de la iniciativa Podgaming y grabamos un programa especial. Pues ahí está Xavi del Séptimo Cielo, Iván de Sin Pelos en los Beats, yo mandé un audio, Jaco de Hello Freaky también mandó un audio, Sergi de Game Age también mandó un audio, y tenemos una introducción magnífica escrita por Xavi del Séptimo Cielo y locutada por Enar Hernández, que es una maravilla. De verdad tenéis que escucharos. Este es el programa de Assassin's Creed 3. De verdad tenéis que escuchar este episodio porque vale muchísimo la pena y la introducción es magnífica. A continuación le tocaba el turno a four players que hablaban del Black Flag, del Assassin's Creed 4. Muy buen programa también. Después hay un crossover entre ILT Juegos y Game Elch hablando del Rogue, ese spin-off que salió para Play 3 y 360, en el que el protagonista era un templario. También tenemos Criterio Cero, que nos habla del Unity, el que está ambientado en París, en Francia. A continuación tenemos a Friki Huérfanos, nuestro amigo Sam, que no había jugado nada más que un título y se lo pasó expresamente para ayudarnos con la iniciativa y encargarse del Syndicate, el que está ambientado en la Londres victoriana. Bueno, ya va quedando menos. Le toca a Hello Freaky, los amigos de Hello Freaky, que hacen un repaso muy exhaustivo del Assassin's Creed Origins. Y ya, para ir terminando, ILT Juegos se encargan del Odyssey. El Origins era el que estaba ambientado en Egipto, pues el Odyssey es el que está ambientado en Grecia, en la Grecia antigua. Y el último de las entregas numeradas es 7 bits, que se encarga de el Valhalla, el de los vikingos. Y para cerrar el evento tenemos 2 podcasts más. Alone with the Game se encarga de hablar de la película de Assassin's Creed, protagonizada por Michael Fassbender. Y por último, ya cerrando del todo, Kanagawa Podcast, hablan sobre la arquitectura de los juegos, cómo pasaron de la verticalidad a la horizontalidad. Muy buen programa también, acompañados por un arquitecto que también habla de arquitectura en los videojuegos, y también es muy recomendable este episodio. Así que estos han sido los 18 episodios que forman la iniciativa Assassin's Creed, un evento que no os podéis perder, un evento que tenéis que escuchar sí o sí, que si vos sois escuchantes de podcast, porque estáis escuchando esto, os pido amablemente el favor de suscribiros a la lista de reproducción, porque nos va a ayudar mucho a la lista en cualquier plataforma. Os pido encarecidamente que os suscribáis, porque eso nos va a ayudar a aumentar la visibilidad. Y si os gusta la saga, no os lo perdáis. No lo perdáis porque está muy interesante. Yo ya me los he escuchado casi todos. Pues estoy a viernes y hemos terminado de publicar hoy los últimos. No me ha dado tiempo a escucharlos todos, obviamente, pero ya llevo muchos escuchados y el nivel es muy bueno. De verdad, si sois fans de la saga, vais a disfrutar todos los episodios. Y si no sois tan fans, a lo mejor incluso os despierta el interés y la curiosidad y os animáis a jugar algún juego, porque realmente vale la pena. Bueno, pues hasta aquí este episodio de hoy. En compañía, habréis oído de fondo a mi peque, a mi bebé, que estaba saludándoos. Y nada, voy a decir que os diga unas palabras también para cerrar. Leo, di algo. Muy bien, pues ya está, ya os ha despedido también Leo. Y espero que os haya hecho gracia este episodio. Y nos hablamos por el canal de Telegram, telegram.me/ociopodcast. Un saludo a todos. Chao.